Bien, entonces los pasos que debemos seguir para poder desarrollar el proceso que debemos seguir para desarrollar la investigación de operaciones es formular el problema, encontrar cuál es el problema, dónde está el problema, que esta es muchas veces, como yo digo, la principal inconveniente, que no se encuentra muchas veces el problema, no se sabe cuál es el problema. Luego tenemos que ver las variables y supuestos del problema, qué es lo que está pasando, e ir indagando un poco hasta saber cuál es el problema. Pasamos a formular el modelo matemático, es decir, las ecuaciones que se van a usar. Se resuelve el problema matemático y luego se pasa a interpretar las soluciones y se aplica la solución. ¿En dónde nos vamos a enfocar nosotros? En esta parte vamos a analizar ahorita en esta clase lo que vamos a ver es cómo formular el problema y cómo generar los supuestos y las variables del problema. Luego ya veremos cómo se debe trabajar con el modelo matemático y las soluciones y cómo aplicar las soluciones, que es lo más importante. ¿Sí? Porque actualmente en Excel, por ejemplo, podemos desarrollar el modelo matemático y es fácil de resolver. Pero lo que yo tengo que entender bien es cómo resolver de qué es el problema, qué es lo que quiero resolver. Si yo me planteo mal el problema o mal las variables, yo no voy a poder resolver el problema porque mis variables están mal planteadas. ¿Estamos de acuerdo hasta aquí? Listo. Sí, sí, profe, sí, está todo claro. Muy bien. A ver, entonces, como les decía, los ejecutivos son en su mayoría los que están acostumbrados al uso de gráficos, al uso de indicadores, de índices, de mejoras, de reducciones, de crecimientos. Entonces, por eso se usa mucho las tablas o las gráficas en las cuales está eh, el objetivo, por ejemplo, y las metas de la empresa. Cuando esas mismas prácticas, cuando esas mismas gráficas son observadas por un analista o un investigador de operaciones, se pueden tener diferentes reacciones. Es decir, nosotros tenemos que saber que, por ejemplo, si ustedes se logran manejar bien con la investigación de operaciones, pueden trabajar con diferentes negocios y ofrecerles soluciones a los problemas que tienen. Muchas veces los técnicos que están dentro de una empresa se vuelven ciegos, se podría decir, dejan de ver las problemáticas que está teniendo la empresa. Entonces, entran en un efecto ambiente en el que ya no identifican los problemas. Entonces, el asesor externo, las personas externas que pueden brindar la asesoría, tienen mucha ventaja y pueden ver los problemas de diferente forma. Como les decía anteriormente, las fases que vamos a ver en el proyecto se genera como un proyecto de investigación operativa. Son 6: formular el problema, construir el modelo matemático, deducir o hacer la derivación de la solución a partir del modelo matemático, probar el modelo de la solución y la solución que deriva, establecer controles de la solución y poner en trabajo y el arranque. Bien, recuerden aquí mucho PHBA: planear, ejecutar, evaluar y actuar, ¿no es cierto? Entonces, en la parte de la planeación vamos a ver todo el planteamiento del problema. La ejecución ya es la resolución, o sea, a aplicar el modelo matemático. Pero quiero que aquí veamos algo, no quiero que tengan problema o que se hagan mucho lío con el tema de la matemática que vamos a ver. No es compleja, vamos a usar con Excel y a partir de Excel y con Excel vamos a poder trabajar fácilmente. Pero porque el modelo matemático en sí es el mismo. El tema es que yo sepa cómo ingresar los datos y cómo encontrar los datos. Entonces ahí es donde vamos a encontrar una adecuada solución del problema. Luego en sí viene la ejecución y temas más prácticos que tal vez no sea un poquito difícil llevar hasta allá, pero vamos a llegar por lo menos hasta establecer las soluciones de los problemas que identifiquemos. Bien, para formular el problema, ¿cómo lo debemos hacer? Dice, el problema se debe formular tanto la persona que trabaja con el operario, por ejemplo. Si yo estoy tal vez en una empresa, como les decía, en un call center, yo debo trabajar con la persona, el operario que llama, tanto con el jefe y con el asesor, por ejemplo. Son el grupo de trabajo con el que debemos trabajar. Y siempre debemos tener también en cuenta y debemos también tener cerca a los gerentes o a las personas que tienen la capacidad de tomar decisiones. Supongamos que vemos, aquí por ejemplo, les puedo hacer un ejemplo interesante. Si han visto la película, mm, ¿cómo es? De Will Smith, En búsqueda de la felicidad, en la que él comienza a Búsqueda. llamar,
Exactamente, y en la que él comienza a llamar y se vuelve más hábil con las llamadas y deja de colgar y cuelga con la mano y llama más fácilmente y luego marca más rápido. Eso es lograr la eficiencia, eso es una maximización, eso es lo que nos va a permitir la investigación de operaciones. Entonces, ahí estamos viendo un ejemplo claro de optimización. Él vio que al evitar colgar el teléfono tenía una mayor eficiencia en la ejecución del proceso, ¿no es cierto? Entonces, identificó un problema que era tiempo perdido. Entonces el tiempo se vuelve muy valioso y el tiempo comienza a representar dinero. Entonces si sabemos cómo manejar ese tiempo, ya sabe cómo plantear el problema. Entonces yo tengo que aquí hacer un análisis de mi sistema, qué es lo que quiero lograr y cuáles son las acciones posibles o las acciones que puedo tomar. ¿Listo? Eso es lo que vamos a aprender principalmente con este desarrollo de la investigación de operaciones. Bien, el problema para investigación de operaciones en términos generales es qué me puede permitir ser más efectivo. ¿Cómo puedo yo ser más eficiente y efectivo en el transcurso en el desarrollo de mi trabajo? Bien, hasta establecer el punto de eficiencia o el punto de satisfacción. En resumen, se puede decir que eh, existe un problema cuando los resultados que se están obteniendo los resultados que se están teniendo a partir de las circunstancias como las tengo actualmente, tal vez no están siendo satisfactorios. Entonces, ¿cómo los puedo solucionar? Supongamos que estamos trabajando en una fabricación de muebles, ¿ya? Y para cortar la madera yo tengo una máquina que no funciona, se rompe a cada rato los discos y no puedo cortar la madera. Estoy teniendo deficiencias que me van a hacer retardar en mi producción. Entonces, tengo problemas de rendimiento. ¿Cómo ataco? Identificar el problema de qué es lo que me está llevando a no tener esa buena producción en la producción de madera, por ejemplo, de los cortes de madera que yo quiera. ¿Sí? Bien, los componentes básicos para definir el problema, como les decía, tengo que estar con la persona que hace uso del equipo, del sistema o la que da el servicio y la persona que toma las decisiones. Saber los deseos, los objetivos y las metas que se tiene para poder a partir de ahí identificar qué se puede mejorar o en qué se puede mejorar. Analizar el medio ambiente en que se está operando, el sistema en el que se está operando y los cursos de acción opcionales. Por ejemplo, aquí les comento un caso. En una fábrica de medias que estábamos trabajando, vimos que había un bajo rendimiento de las personas. ¿Sí? No se tenían los rendimientos que se deberían tener. La producción debía ser de 20 pares por hora por cada operario. ¿Sí? Entonces cada uno de los operarios debía generar 20 pares de medias por hora. Ya era la producción final. Pero no se lograba eso, se lograban 15, 18. El que más lograba hacer 19. Había uno que hacía 24, pero era como que se salía del estándar. El nivel de 20 ya era un nivel bajo. Y a pesar de que tener un nivel bajo, ya al decir que tenía la producción de 20, teníamos esta producción igualmente menos de 20. Entonces, ¿qué fue lo que pasó? Nos pusimos a analizar y vimos que lo que estaba pasando era que los operarios lo que estaban teniendo se levantaban mucho al baño. Bien, a cada rato iban al baño, a cada rato iban al baño. Y no sabíamos por qué iban al baño. Bien, perdón, me metí mal en una cosita, lo siento. Y entonces, ¿por qué iban al baño? Nos dimos cuenta que las personas estaban tomando mucha agua. Entonces, el, el cosito del agua estaba junto a los puestos, entonces podían tomar agua a cada momento. Pero, ¿podríamos quitarles el agua? No, no es cierto, no. ¿Cómo les vamos a quitar el acceso al agua si están haciendo un trabajo fuerte? ¿Qué es lo que pasaba? Pues podía poner un tiempo, cada tiempo. Exacto, los señores estaban con el tiempo, pero les exigía y el jefe tenía un supervisor que exigía que se cumpla. Pero el problema había sido la temperatura. Sí, había mucho calor en el lugar. Entonces, el calor hacía que tomen agua. Como tomaban agua, se levantaban a cada rato al baño y eso reducía la producción. Entonces, todo depende, hay diferentes cosas que pueden hacer. Tienen las máquinas, tienen el deseo, saben lo que tienen que hacer, pero el ambiente no estaba funcionando adecuadamente. Pero ellos no sentían, no se daban cuenta que era el ambiente. No era un calor sofocante, hacía calor, pero no era sofocante. Entonces, había mucho calor que les deshidrataba y les obligaba a tomar más agua. ¿Qué hicimos? Bajamos las temperaturas y esa disminución de temperatura mejoró la producción. ¿Sí? Entonces eso se logra solo si es que yo sé mirar adecuadamente el problema. Entonces podemos tomar estos principios para ir planteando el problema.
Bien, como les decía, igual tengo que tener la persona que puede tomar decisiones, porque si yo me ponía a trabajar con los operarios y les decía, miren, necesitamos mejorar, bajar la temperatura, pero el gerente dice, no, sabe que a mi empresa no le puedo tocar un pelo porque no tengo plata para poner, ahí pusimos unos tolen sobre el tumbado, entonces, si es que el gerente decía, no, yo no puedo hacer eso, o no me parece que lo que ustedes están diciendo es correcto, no íbamos a tener ningún avance. Entonces, siempre se debe tomar en cuenta al gerente y tener en cuenta al gerente para que pueda brindar ese apoyo, ¿no es cierto? Bien, luego vamos con los objetivos y las metas de la persona. ¿Pueden apagarle el micrófono, por favor, chicos? Con los objetivos y con las metas que tiene el dueño o el propietario de la empresa, ¿no es cierto? Como les decía en un inicio, tal vez yo deseo mayores utilidades, minimizar los costos, tal vez cumplir con una cierta tarea, operar de la manera más eficiente, etcétera. Hay muchas razones que pueden ser las que me obligan a buscar esa mejora. Bien. Bueno, la maximización de utilidades es principalmente lo que más se busca maximizar, lo que más se busca aumentar. Siempre una empresa va a querer crecer, ¿no es cierto? Entonces, lo que más se busca es que se tenga un mayor crecimiento económico y eso es gracias a las utilidades y disminuir los costos. Bien, esto es lo que principalmente se busca. Entonces, estos gráficos son los que más nosotros vamos a trabajar. ¿Listo? Vamos a generar gráficos en donde las utilidades están al lado izquierdo en X en Y, por ejemplo, y los productos en X. Entonces, lo que vamos a ir es viendo hasta qué punto logran ese equilibrio entre producto y utilidades, dónde está el beneficio que le da mayor beneficio a la empresa. Perdón. Mm, Bien, luego tenemos que conocer y definir las condiciones vigentes del sistema o medio ambiente. Mm, Bueno, puede ser una situación compleja. El punto inicial, saber cómo está funcionando actualmente es una parte importante. Aplicar un diagnóstico, medir tiempos, conocer la realidad de la empresa, conocer cuánto produce, quiénes trabajan ahí, qué capacitación tienen, ¿no es cierto? Y aquí aparecen algunas herramientas para detectar los problemas, que pueden ser diagramas de flujo de los procesos y mapas de las condiciones de operaciones reales. Aquí les quería preguntar, ¿ustedes ya han trabajado con diagramas de flujo? ¿Sí han hecho diagramas de flujo tal vez? ¿Podrían responderme alguien? ¿Han trabajado con diagramas de flujo, con estas herramientas para resolver problemas? No, profe. ¿No? Ok, entonces tendríamos que ver lo que No, son los... para nada. Bien, los diagramas de flujo no son complejos. ¿Listo? Vamos a verlos ahorita. Igual terminamos de ver aquí estas dos diapositivas y vemos lo que son los diagramas de flujo. ¿Listo? Son súper útiles y de hecho se tienen que emplear en todo proceso productivo, en toda empresa. Bien, les comparto nuevamente la pantalla para terminar ya esas diapositivas. Bien, los diagramas de flujo son una de las herramientas, como les decía, para identificar los problemas y mapear las condiciones de operaciones reales. ¿Listo? Estas son herramientas que nos van a servir para identificar el problema. Bien, tengo que, por ejemplo, ¿qué acciones puedo tomar? ¿Qué fuentes son las más valiosas? Como les decía, interrogar al usuario, al tomador de decisiones, conocer los datos históricos o estudios de casos previos disponibles sobre problemas similares, o sea, analizar información que me permita, mm, como quien dice, por ejemplo, el caso de la producción de medias que les decía, yo podía saber que la producción debe ser en promedio 20 unidades, 20 pares por hora por operario, porque ya se ven otras empresas que producen lo mismo o más. Entonces, si yo ya veo esto, ya puedo tener un estándar o datos históricos o estudios de casos previos que me permiten saber establecer un estándar, podríamos decir. Bien.
Luego tengo el criterio y opinión de profesionales, o sea, ver a otros especialistas, a profesionales en un campo. Su línea, la administración de empresas, es una línea súper general, ¿no es cierto? Que como se acuerdan, les decía, tiene el beneficio de que saben de muchas áreas y el problema que a veces no se saben de temas específicos. Pero aquí nosotros debemos aprovechar el campo, ¿no es cierto? Si yo voy, por ejemplo, alguno de ustedes va a trabajar en una empresa, en una palmícola justamente, y ustedes ven que hay problemas en la producción, que no se están cumpliendo los rendimientos que se deberían tener, entonces puedo consultar yo con los técnicos agrónomos, por ejemplo, qué es lo que está pasando, por qué no hay rendimiento en estas plantas, qué es lo que están teniendo de problema. O voy a a la industrial, a la extracción ya del aceite, por qué estamos con malas producciones de aceite, por ejemplo, o qué pasa con la calidad del aceite, qué es lo que está sucediendo y asesorarme de otras personas. Esto no hay que tener miedo de tener contacto con especialistas para que amplíen nuestra visión del problema. Y finalmente, lo que es del ingenio, ¿no es cierto? Que esto tiene que validar mucho el ingenio y creatividad. Como hemos visto igual en el emprendimiento, el ingenio de las personas es la que nos va a permitir lograr encontrar los problemas. Y aquí se basa mucho en eso, en identificar esas problemáticas. ¿Listo?